La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Si usted se sienta a ver un partido de fútbol en cualquier canal de deportes, a excepción de los locales, la publicidad está inundada de casas de apuestas online. Y según los expertos, esa presencia casi constante de medios digitalmente para apostar, desde partidos de fútbol hasta cricket, pasando por el básquetbol, está ayudando a masificar la ludopatía, especialmente entre la población joven. El juego compulsivo, que también se conoce como trastorno del juego, es el impulso incontrolable de seguir apostando sin importar las consecuencias, describe la Clínica Mayo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 1,2% de la población adulta en el mundo sufre algún trastorno del juego. Aquí en Uruguay son en el entorno de las 100.000 personas las que padecen o ludopatía o juego problemático. Los analistas del sector calculan que los ingresos mundiales generados por estas actividades alcanzarán los 700.000 millones de dólares hacia 2028. En nuestro país, desde hace algunos años, existe el Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, que nació como un proyecto piloto iniciado entre la Dirección General de Casinos del Estado y la Facultad de Medicina. El programa se propone como objetivos alcanzar el desarrollo de la investigación, la extensión y la docencia en el área de esa especialidad. ¿Cómo es la realidad de Uruguay con respecto a esta situación? ¿Es acorde nuestra regulación actual? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gracie Gómez, licenciada en Psicología, docente e integrante del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico. Francisco Morales, Otra Mañana. Licenciada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, es un gusto para nosotros poder conversar esta mañana. Licenciada, en primer lugar, para los que obviamente no conocemos ni el lenguaje ni las formas, cuéntenos qué es la ludopatía, cómo define usted o cómo se define la ludopatía. Bueno, yo creo que el resumen que presentaste estuvo muy bien, muy acertado. Muchas gracias. Justamente, la ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Uh-huh. Y una adicción es un comportamiento compulsivo, un comportamiento que la persona no puede controlar. O sea, es algo que lo controla, que controla a la persona. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Estamos hablando de una adicción al juego que puede pasar por las distintas variables que plantea el juego, desde juegos electrónicos hasta juegos de apuestas, hasta juegos callejeros, pongamos por caso. Exacto. Acá el tema justamente, a ver, la ludopatía es una adicción muy antigua, no es que es de ahora, uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, antiguamente estaba asociada a los juegos de casino, uh-huh. ¿Sí? Juegos uh-huh. presenciales, uh-huh. La ruleta, las cartas, ¿no? Pero ¿qué sucede? El tema que el mundo o la industria del juego ha ido cambiando. Entonces, en determinado momento, empiezan a ingresar las maquinitas, los slots. Uh-huh. ¿Tá? ¿Y qué sucede? Ese tipo de juego ya tiene, por sus características, refuerza, en menos tiempo puede provocar la adicción, porque es como un comportamiento muy automático, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Cuanto más rápida es la respuesta de si la persona ganó o perdió, más adictivo es el juego. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Le hacía esa pregunta, licenciada, porque la primera discriminación que quería hacer era entre los juegos que requieren de una apuesta y los juegos que son lúdicos por sí, digamos. Juegos que están en el teléfono o en la computadora, que son en los hechos un juego,
pero que no requieren de apostar para poder jugar ese juego. Y juegos que están en la computadora, como usted decía, presenciales, que requieren de una inversión para poder participar en ellos. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cuál es la experiencia del programa, no? Uh-huh. Porque el programa surge con vistas a los juegos de apuestas. Uh-huh. ¿Sí? Cuando dice juego patológico, el título del programa se refiere justamente a los juegos de apuestas. Pero ¿qué sucede? En determinado momento nos llega un pedido de una persona que tenía problemas con los juegos, con los videojuegos, uh-huh, y no había encontrado ningún lugar a donde recurrir. Uh-huh. Y se le había ocurrido que, como decía juego patológico, nosotros podíamos ayudar. Bueno, y en ese momento se empezó a trabajar con esa persona. Y es muy curioso. El patrón de comportamiento es el mismo. Uh-huh. La única diferencia es que sí, no hay dinero de por medio, pero ahí no es tampoco tan extraño, porque en realidad el ludópata no juega por dinero. Uh-huh. El pensar que el jugador juega por dinero en realidad es una visión muy simple de lo que sucede. Y el tema es bastante más complejo. Es mucho más complejo, porque una adicción es lo que se llama un mecanismo de afrontamiento. Uh-huh. Es algo que de alguna manera, aunque de afuera parezca que no, nos ayuda a sostener las complejidades de la vida. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? O sea que una persona se somete o se expone ante un juego, sea que un juego para apostar, o mejor dicho, sea que un juego donde la apuesta está presente o no necesariamente, para afrontar distintas situaciones que se le presentan en la vida y con las que logra lidiar de esta manera, digamos. Claro. En ese nivel, tanto el juego como por apuestas, como el que no puede cumplir esa función dentro de la vida del sujeto. Indudablemente que, bueno, en el jugador por apuestas están todas las consecuencias económicas uh-huh, que eso produce, que no lo ves en los juegos de... Claro. ¿No? En los otros tipos de juegos. Es más, hay toda una relación, porque han aparecido juegos que, digamos, estructuralmente son juegos, pero que simulan juegos de casino. Uh-huh. Porque en la historia de la complejidad esta que te digo que tiene la ludopatía, después de los slots, vinieron los juegos virtuales. Uh-huh. Y ahí tenés otro problema que se agrega. ¿Y qué es? Que ya la persona no tiene que ir presencial. Y presencial es todo un tema porque te pueden ver. Claro. Imaginemos en un lugar como Uruguay, ¿no? En Montevideo, que somos, ¿no? Uh-huh. Somos pocos, ¿sí? Sí. O si querías, cuando empezó Supermatch, si vos querías apostar, ¿no? Tenías que ir hasta el hábitat. Tenías que ir al hábitat. Entonces vos podrías ir una vez, 2 veces, 3 veces, pero no podés ir más. Uh-huh. Porque es indudable que hay un tema que tiene que ver con que te van a descubrir, porque además, en términos generales, el nivel intelectual de los jugadores y los recursos de los jugadores son muy buenos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Entonces, y además, de repente, vos lo que tenés es una persona que funciona impecablemente, súper responsable. Muchos de ellos son tan adictos al juego como al trabajo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el tema es que en ese punto, que es el juego, no se pueden controlar. Claro. Licenciada, antes de seguir con el tema y pasar a lo que tiene que ver con el tema apuestas y demás, y le hago esta pregunta pensando en los padres que nos están escuchando hasta ahora.
¿cuándo jugar a un juego en computadora, en el teléfono, se transforma en un problema? Y bueno, en la medida que interfiera con lo que serían las actividades esperadas para la edad. Uh-huh. O sea, si está en época de estudio, bueno, que estudie, ¿no? Si está en otro tipo ya, es más, bueno, ¿cuántos jóvenes estudian y trabajan, no? El tema es que cuando ingresa el juego en la vida del sujeto, provoca una alteración que hace que cada vez más la vida del sujeto se centre en el tema del juego, dejando todo lo demás afuera. Uh-huh. ¿Sí? Ajá. O sea que en el momento en el que el juego se transforma en un obstáculo para desarrollar las tareas que esa persona, sea joven o adulta, le empiezan a representar esa dificultad, ahí es donde se puede establecer que hay un problema con respecto al vínculo de esa persona con el juego. Exacto, y si agregas la parte de las apuestas, bueno, en el momento que la persona empiece a apostar más de lo que puede, porque vos podés decir, bueno, yo uso una parte de mi dinero para ir a jugar, a ver, justamente, no deja de ser un negocio, ¿sí? O sea, que se espera que gente vaya a jugar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y vos podés decir, bueno, a mí en lugar de ir al cine, bueno, prefiero ver el cine, las películas en mi casa y uso el dinero del cine para ir al casino porque me gusta. Está perfecto, no tiene absolutamente nada de malo. El tema es cuando vos no podés parar de jugar y eso te lleva a que empieces a usar dinero de que no podés usar. Uh-huh. O a verte de dinero que está mal habido, digamos. Bueno, sí, un jugador, claro, ¿cuál es el tema ahí? El tema que tenés ahí, que, digamos, el aparato cognitivo de un jugador tiene un componente muy fantasioso, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay todo un tema que lo ves expresado incluso en el tema de las cábalas, ¿no? Uh-huh. Usan cábala. Acá no se ve tanto, pero en Argentina sí usan estampitas y velas y hacen una cantidad de rituales. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Bien, licenciado, doy un par de pasos para atrás para ordenar un poco más la charla con respecto a lo que quería plantear esta mañana para el programa. El programa de prevención y tratamiento del juego patológico se enmarca en un proyecto piloto iniciado en el año 2009 y que diera lugar a la firma de un primer convenio entre Casinos del Estado y la Facultad de Medicina en el año 2012. ¿Por qué usted, como una de las impulsoras, digamos, por qué entendieron que había masa crítica en Uruguay para encarar este problema? Bueno, a ver, lo que pasa con el programa surge, como dijiste, en el año 2009 y en realidad surge por iniciativa de una funcionaria, psicóloga de Casinos del Estado. ¿Sí? Uh-huh. En realidad fue la licenciada Miriam García de Casinos del Estado quien empieza a tomar contacto con esta problemática. ¿Sí? Uh-huh. La empieza a ver en las salas. Y ahí, bueno, busca la ayuda de Facultad de Medicina para poder, hacer un piloto del programa, ¿sí? Y ahí el primer el primer encargado del programa fue el doctor Oscar Cole. Uh-huh. ¿Sí? Ellos ponen en marcha el programa en el año 2009, el piloto es muy bien evaluado y ahí, como dijiste, se firma el primer convenio. Uh-huh. ¿Y qué objetivos persigue el programa, licenciada? Vos lo resumiste, o sea, tiene los mismos objetivos. O sea, a ver, el programa hoy en día está inscrito en lo que es la unidad académica de psicología médica. Uh-huh. ¿Sí? Y por lo tanto apunta a los objetivos
que persigue la universidad, Ujú. que tienen que ver, bueno, con la investigación, la extensión, la docencia, y a la cual se agrega, en el caso del área de la salud, un tercer objetivo que es la asistencia. Ajá. La asistencia es propia del área de salud, no es uno de los objetivos generales de la Universidad de la República. Lo que pasa es que en el área de la salud, para investigar, para hacer docencia, vos tenés que hacer asistencia. Ujú. Entonces, en ese sentido, el programa busca cumplir con esos 4 objetivos. Bien. Licenciada, yo le hablaba recién de la masa crítica. En Uruguay, ¿cuántas personas se estiman que están hoy con ludopatía o problemas de adicción al juego como masa crítica, digamos, en nuestro país? Lo que pasa es que no tenemos datos. Ese es el problema. Ujú. Yo te diría, los datos que tenemos son informales. ¿Y esos datos informales qué dicen? Bueno, hace 10 años decían algo así como que eran 35.000, hoy se está hablando de 100.000. Ujú. Para algunos es mucho, yo no sé. Realmente, como en todas las adicciones, vos vas a tener acceso a un número limitado de personas que la padecen. Y yo lo que te puedo decir es que las llamadas al programa vienen aumentando. Ujú. Ujú. ¿Sí? Sí, la comunicación que hace un tiempo realizó la página web del Hospital de Clínicas, que leí ayer para preparar el reportaje, decía que la incidencia sobre los nuevos casos viene aumentando sostenidamente en un rango de edades cada vez más amplio. Aquí hay dos novedades. La primera es que está creciendo la población afectada, digamos, la población alcanzada. Y los segundos son los rangos de edad, que es cada vez más amplio, plantea, o sea, población cada vez más joven, o los extremos, digamos, tal vez más añosa. En primer lugar, ¿por qué entiende usted que la población alcanzada por estas patologías viene aumentando en Uruguay? Bueno, a ver, por el lado de los jóvenes, porque lo que ellos además ven, bueno, hoy en día con todo este tema de los influencers y todo ese tipo de cosas. Bueno, hace poco hubo una conferencia que transmitieron desde España que tenía un título algo así como los jóvenes queriendo alcanzar la jubilación antes de comenzar a trabajar. Uh-huh. Entonces, lo ven como una oportunidad de ganar dinero. ¿Sí? Uh-huh. Eso es lo que se está viendo mucho entre los jóvenes. Y sabemos, porque nos lo han transmitido las instituciones educativas, por ejemplo, que han detectado jóvenes, y estamos hablando de menores de edad. En Argentina pasa lo mismo. Capaz que 10 veces más que acá porque son muchos más. Claro. Pero es eso lo que... Chicos de 14 años jugando. Y vos decís, ¿cómo? Y bueno, porque en realidad juegan, como te digo, en la web, y bueno, y usan de repente los documentos de los padres o de lo que sea. Pero ahí estamos hablando de que, entre otras cosas, está fallando el control parental, digamos, ¿no? Y bueno, sí, podrías pensar de que sí, de que hay algo que, bueno... Salvo que los padres pretendan ser socios en la aventura de sus hijos. Ah, bueno, eso ahí ya tendrías otra cosa, ¿no? Que también sucede. Ajá, por eso En digo la que... línea del Señor podés encontrar de todo. No, está claro, por eso quería Sí, señalarlo. sí. Pero entonces usted entiende que la ampliación de la cantidad de gente que hoy está sufriendo ludopatía o problemas de juego problemático en personas jóvenes responde a la intención de tener una mejor, no sé si calidad de vida es la palabra, pero una mejor, un mejor presente en función de cuestiones más efímeras, digamos.
Y bueno, porque sí, porque si vos te pones a pensar, ¿no? Esos chicos que se están recién formando y que reciben el impacto de lo que son las redes, ¿no? En lo que hay todo un tema de que, bueno, que hay que ser exitoso y tener dinero, o no. Ujú. O no hay algo de eso en las Sí, redes. sí. Y bueno, ¿y qué querés? El joven quiere eso que tiene delante. Y para tener eso necesitas dinero. Ujú. Y bueno, y si parece ser una oportunidad el jugar, date cuenta que vos lo dijiste cuando empiezan los partidos. ¿Cómo son las propagandas con respecto a las casas de juego? Tienen el mismo estilo que tenían antes las publicidades para los cigarrillos, que después de eso sos exitoso. Qué bueno. Y vamos a entendernos. No es que yo esté en contra de la industria del juego. A ver, es una industria, estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el límite entre lo que puede obtener una industria y aquello que no afecte a la comunidad? ¿Cuál es el límite? Eso es lo que digo. No, ¿Cuál es el yo límite, no? a su pregunta yo se la traslado como pregunta nuevamente. ¿Cómo establecer el límite entre una industria que pretende ganar dinero exponiendo eventualmente a la gente a que tenga problemas que incluyan no solamente a ese miembro jugador, sino a su familia? Sí, porque ahí también tenés ese tema. Esta adicción tiene la particularidad que, a ver, de alguna manera todas las adicciones afectan a la familia, en eso estamos de acuerdo. Uh-huh. Pero el tema es que, ya te digo, el jugador tiene un pensamiento muy mágico. Él juega creyendo que va a ganar. Y cuando toma plata prestada, porque el jugador no es un ladrón, diríamos, para entendernos, ¿sí? Uh-huh. Él toma la plata pensando que va a ir a jugar, va a ganar y la va a venir y la va a devolver. Porque tiene un pensamiento muy mágico en ese sentido, ¿sí? Uh-huh. Licenciada, hablábamos recién entonces de las poblaciones más jóvenes. ¿Qué pasa en la población más añosa? Porque el crecimiento también se está dando por ese lado. Bueno, y ahí tenés esto otro de que yo te decía, que el juego, como cualquier otra adicción, puede funcionar como mecanismo de afrontamiento. ¿Y qué tenés en las personas mayores hoy en día? Mucha soledad. Todo lo que tiene que ver con la viudez, lo que tiene que ver con las parejas, bueno, hoy no es como antes, ¿no? Uh-huh. Muchas personas mayores terminan solas. Los vínculos con los hijos muchas veces no son buenos y a veces cuando son buenos hasta los hijos no están en el país. ¿Cuántos de esas personas hay? Uh-huh. Y bueno, ¿qué querés? La persona está sola y bueno, y eso genera, ¿no? Todo un tema de depresión, de tristeza y bueno, muchas veces lo que hace es ir al casino, bueno, a jugar y de esa forma es como que pasa el tiempo. Uh-huh. Licenciada, una nota de la Organización Mundial de la Salud fechada el 2 de diciembre del año pasado que leí ayer para preparar este reportaje, decía que los juegos de azar y de apuestas pueden poner en peligro la salud y aumentar la incidencia de enfermedades mentales y suicidios. También pueden generar pobreza al reducir la partida del gasto de los hogares destinada a bienes y servicios esenciales. Un problema con la adicción al juego, ¿es el comienzo o el fin en sí mismo de qué patología? O sea, ¿qué puede pasar con una persona que entra rápidamente en una espiral de consumo de juegos de apuestas? Bueno, el tema, o sea, vos podés tener una ludopatía y podés tener otras comorbilidades, Uh-huh. ¿sí? Eso puede pasar y eso te puede complicar lo que es el cuadro de la ludopatía, ¿sí? Pero justamente lo que se está observando es cada vez más rápido. Antes, te diría que para que se instaurara una ludopatía de repente pasaban 4 o 5 años. Hoy en un año. Uh-huh.
en un año la persona te está diciendo que pasó de un juego controlado a un juego que no pudo controlar. ¿Sí? Ujú. Y lo que dice es así, vuelvo a decirte. El tema es que el jugador tiende a ocultar que tiene problemas con el juego, porque el juego está muy estigmatizado. Y se va quedando cada vez más solo y cada vez se va metiendo en más lío. Y muchas veces cuando la familia se entera, está en crisis total, está en la quiebra. Cuando logra blanquearlo familiarmente, ya prácticamente la situación es irreversible, digamos. Bueno, no, yo no creo, viste, en eso, digamos. Como terapeuta yo creo que siempre una persona tiene la oportunidad, pero sí que puede llegar a una situación muy, muy compleja. Y que esa situación, vos imaginate, ¿sí? Haberte jugado todo el patrimonio de tu familia. Estar totalmente embargado, tu familia no lo sabe y estás saliendo del casino habiéndote jugado lo último que tenías. ¿Te parece que no puede provocar querer quitarte la vida? Es una situación desesperante. Justamente en la misma nota planteaba que otros daños que causa la ludopatía o la adicción al juego son la ruptura de relaciones personales, la violencia doméstica, las dificultades financieras, la estigmatización, los delitos cometidos para obtener dinero, o sea, robos o fraudes, la desatención de los niños y la erosión de las instituciones civiles por corrupción y por intervencionismo del sector de los juegos de azar y apuestas en el ámbito político. Los juegos de azar y de apuestas son también una forma habitual de blanquear dinero procedente de actividades ilegales. Quiero detenerme en la primera parte, por lo que estábamos conversando, que también una persona que tiene adicción al juego, como decíamos, arrastra a la familia y eso provoca efectivamente rupturas de relaciones personales y también violencia doméstica, que sería el paso previo a que una persona tenga que romper la relación, digamos, ¿no? Sí, ahí yo diría que la situación es más compleja. Es verdad que justamente la adicción puede provocar todo esto, pero también es verdad que la adicción al juego, como te decía, puede estar vinculado a una forma de enfrentar las dificultades. Por ejemplo, que el juego se haya agravado a consecuencia de problemas de pareja, problemas familiares. Uh-huh. También tenés que poderlo ver del otro lado, ¿no? Claro. Entonces de repente para no volver temprano, lo ven como un lugar donde aislarse. A veces también, bueno, lo que hacen las demandas económicas, en el sentido de que sienten que tienen que dar más, son, en términos generales, te digo, son personas muy autoexigentes. Es muy, o sea, a ver, porque uno a veces tendría la idea de que, porque no puede controlar el juego, ya no puede controlar nada. No es así. Uh-huh. En términos generales, siempre va a tener excepciones, porque, ¿no? Como yo te digo, en lo que hace a la vida, todo es posible en esta realidad. Claro. En cuestiones humanas. Claro. Y después, ahí tenés que hacer la diferencia con lo que tiene que ver de repente con las ludopatías de los jóvenes, que parecen venir en parte, como te digo, esto lo dicen también los expertos internacionales, o sea, provocado por un aumento en la oferta y en la variedad de juegos que hoy puede ofrecer la industria del juego y las características de la vida moderna. O sea, la vida moderna está dándole un modelo a los jóvenes, ¿o no? Uh-huh. O por lo menos algunos. Y los chicos lo toman, ¿qué querés? Si vos le vendés que te va a volver millonario apostando, uh-huh. Licenciada, los jóvenes no sabés los riesgos. Uh-huh. Los jóvenes porque no tienen la suficiente evolución cognitiva, te diría, para poder estimar el riesgo. Y los jugadores, a pesar de que sean personas adultas,
te diría que su estructura cognitiva, y es lo que se dice a nivel de la investigación, por alguna razón no pueden anticipar el riesgo. Vos, yo, vamos a jugar y perdemos, y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Que no quieras ir más. El aparato cognitivo, su cerebro, como quiera, su mente, lo que quieras decir, es como que no pueden registrar eso. Entonces se exponen a los riesgos porque es como que no pueden evaluarlos. Son como temerarios, ¿me explico? Sí, perfectamente. Licenciada, con respecto a la regulación uruguaya en materia de juegos, como yo decía en la introducción del reportaje, cuando nos exponemos a canales de deportes, por ejemplo, internacionales, vemos una interminable cantidad de publicidad de casas de juegos internacionales. En algunos casos eso está regulado porque llega por el cable, pero si esos mismos canales los vemos por plataformas, bueno, ya la regulación no existe. ¿Cómo controlar el acceso que, bueno, tiene que estar regulado en este caso por Casinos del Estado, o por la Dirección de Loterías y Quinielas, o por la URSEC, cuando tenemos todas estas vertientes donde puede llegar esta información para nosotros? Y claro, es extremadamente complejo, extremadamente complejo. Es eso que vos decís. Vos tenés personas viviendo acá que juegan en plataformas que no son legales. Porque, a ver, entendámonos, en el Uruguay los únicos juegos legales, digamos, por la web son Supermatch, y podríamos pensar en la aplicación de carreras del hipódromo, ¿no? Sí. Hay una aplicación que, bueno, esa podría ser pensada como una forma de, ¿no? En Supermatch tienen lo que es el sistema de autoexclusión, igual que lo tiene Casino en sus salas presenciales. ¿Qué implica eso? Cuéntenos. La autoexclusión es un trámite voluntario que hace la persona que entiende que tiene un problema con el juego, en el cual solicita que en el caso de la presencialidad no lo dejen entrar, en el caso de la web con Supermatch que no pueda acceder a los juegos. Y eso, se pide con determinado tiempo incluso. En Casino, bueno, el tema de la autoexclusión, que como es un trámite voluntario, bueno, hay que dar legalmente la oportunidad que si la persona quiere, lo pueda levantar. Tanto como lo puso que lo saque, digamos. Exacto. Lo cual tiene todo un problema, porque justamente, yo te digo, que si una persona, un jugador, hizo la autoexclusión, porque, los pacientes del programa, la mayoría, ¿no? Se le indica como una medida, hasta tanto vos aprendas. Porque vos tenés que aprender a autorregularte. Vos sos que tenés que controlar tu comportamiento. Pero estamos hablando de algo que es muy difícil de controlar, entonces vos al principio lo que vas a hacer es usar recursos externos. Por ejemplo, no vas a estar con plata, ¿verdad? No vas a llevar la cédula, porque podés pedir préstamo, ¿no? Claro. Y vas a solicitar la autoexclusión. Bien. ¿Qué sucede? Bien. La persona resolvió el problema con el juego, no va a pedir la autoexclusión. ¿Me explico? Claro. Directamente no va a ir o no lo va a usar. Exacto. Lo que puede pasarte es que la persona perdió mucho dinero, se asustó y dejó de jugar por un tiempo. En el momento que se asustó, pidió la autoexclusión. Cuando le viene la idea de que es un momento de suerte y que tiene que jugar porque va a ganar, acordate esto del pensamiento mágico que yo te dije, Claro. Ahí quiere que le levanten la autoexclusión. Claro. Le hacía esta pregunta, licenciada, porque
en el Parlamento hubo un debate en los últimos años con respecto a abrir o no el cerrojo con respecto a la posibilidad de hacer cierto tipo de apuestas a través de otras plataformas que no sean del propio Estado, digamos, que no estén reguladas por el Estado nacional. Esas posibilidades que se dan en otros países, ¿no? Que, por ejemplo, en Colombia Coljuegos tiene liberadas ciertas actividades, o en otros países, o poder acercarse a plataformas de póker, por ejemplo, digamos. Si eso se liberara, ¿expoliaría, ayudaría a aumentar aún más la cantidad de personas que tienen problemas de adicción al juego? La verdad que no. No lo sé, te soy sincera. Porque yo lo que te digo es que se juega igual. Uh-huh. Como te digo, vos encontrás personas que juegan en plataformas extranjeras que además no tienen la menor idea que no son legales. Yo recuerdo un paciente que jugaba estaba viviendo acá, pero era extranjero y jugaba en la plataforma de su país. Uh-huh. Pero en realidad acá estaba jugando en una plataforma ilegal. Ilegal, ¿no? Claro. Entonces un día le digo, lo que pasa le digo que no sé, ¿viste? Como... Y no me entendía. Uh-huh. Me costó que me pudiera entender lo que le estaba diciendo, ¿entendés? Claro. ¿Por qué? Porque podía entrar, entonces ¿cómo era que no iba a ser legal? Uh-huh. Entonces, es muy difícil de controlar. Yo no sé, creo que habría que... A ver, se dice que sí, que se puede controlar, ¿no? Pero bueno, eso habría que preguntarle a un experto en manejo ¿no? Uh-huh. De programas. Hay un inglés, ahora yo soy malísima para los nombres, Griffiths, que él se ha dedicado a ver esto, de hacer programas como lo que tiene Supermatch, que bueno, que además la persona va jugando y cada tanto la aplicación como que le va tirando como de bueno, y no le parece que hace mucho que está jugando o que está jugando mucho dinero, ¿entendés? Claro. Le hacía esa pregunta, licenciada, y ya con esto vamos cerrando la entrevista, porque ha quedado claro en lo que usted nos ha dicho durante todo este reportaje y toda la información que está disponible, de que jugar resulta peligroso, ¿no? De que resulta peligroso y que puede tener una serie de derivaciones de toda índole, como quedaron marcadas en este reportaje. Ahora el Estado, y no estoy hablando del gobierno, sino del Estado, le dice, esto es muy peligroso, dejá y hacelo conmigo. No lo hagas con los privados, no lo hagas con extranjeros, hacelo conmigo. Es raro advertir cómo a algo que todos tenemos identificado como peligroso y eventualmente dañino, le decimos al Estado, sí, usted puede hacerlo, porque usted se supone que me va a cuidar. Es poco convencional verlo de esa manera. Bueno, yo te diría que esa es la forma en que lo ven los jugadores. Porque vos tenés jugadores y pensemos además en el papel que tiene o ha tenido jugadores anónimos en ayudar a estas personas. Porque el programa está desde el año 2009, pero Jugadores Anónimos está desde mucho antes. Uh-huh. Y realmente, bueno, hay personas que participan del programa que también son personas que participan de Jugadores Anónimos. Uh-huh. Y hay muchos de ellos que estando ya en abstinencia desde hace mucho tiempo y habiendo podido profundizar en el conocimiento de sí mismo, porque a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el jugador? Tiene que poder entender por qué es lo que lo lleva a jugar para poder cambiar. Sí. Y eso implica aprender a conocerte. ¿Sí? Uh-huh. Y eso lleva a que las personas, bueno, muchos jugadores, muchas personas que están nosotros trabajamos en grupo en el programa, ¿sí? Uh-huh. Porque se entiende que es el mejor abordaje para lo que es adicciones.
ellos están extremadamente preocupados, sobre todo por los jóvenes, porque saben justamente lo que vos dijiste, lo peligroso que es el enemigo. ¿Sí? Gracie Gómez, licenciada en Psicología, docente, integrante del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, espero que sea útil, porque es un tema que nos preocupa muchísimo y que entendemos que la gente, las personas, la población, tiene que empezar a informarse porque es realmente muy serio.